enemigo muchas veces quiere poner trampas, quiere poner lazo delante de tu camino para que nosotros caigamos en ella. Muchas veces las trampas son evidentes y quedan a la vista, pero hay veces que están muy bien ocultas. Hay trampas que son difíciles de ver porque se generan en nuestra propia mente, tal vez por acechanzas del enemigo. Y es allí donde muchas veces surge la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? La semana pasada alguien comentaba acerca de lo que le decía un tercero, ¿no? Y esta persona que hablaba conmigo me decía que un tercero que hablaba con esta persona le decía, ¿cómo a un pastor le puede pasar algo así? ¿No? Y no solo hablando de esta situación, sino que yo desde enero que vengo con un problema de salud atrás de otro, ¿no? Y no lo voy a aburrir con los problemas de salud, ¿no? Es como cuando, uno sabe cuando ya está veterano, cuando se pone a conversar con otro, de lo único que habla de los problemas de salud que tiene. No voy a entrar en esa, pero venía con una seguidilla de situaciones de salud desde enero hasta acá. Y la persona que estaba hablando conmigo me comentaba lo que le había dicho otra. Dice, ¿cómo a un pastor le puede pasar esto? Y yo, la verdad que me molestó ese breve comentario, porque no fue más que un breve comentario, pero yo me empecé a imaginar lo que estaba pensando el otro que había dicho eso, ¿no? Yo ya me podía imaginar las preguntas atrás de ese comentario. ¿Acaso Dios no te cuida? ¿Dónde está la protección de Dios a los que Él ama? ¿Será que Dios te está castigando por algún pecado? Esas preguntas, yo me imaginaba que esas preguntas estaban en la cabeza de aquel que contestaba, ¿no? Imaginaba, lo mismo habrá pensado el ciego de nacimiento que sanó el Señor, cuando escuchó con su oído muy agudo que los discípulos le decían al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? Hermanos, muchas veces no alcanzamos a ver ese tipo de trampas, pero después que ese comentario me molestó, inmediatamente intuí que había una trampa del enemigo atrás de ese pensamiento. Ante las pruebas podemos llegar a pensar muchas veces, y ante las pruebas de salud especialmente, que nos tocan vivir de forma personal, o a veces la prueba que está viviendo algún ser querido nuestro, llegamos a pensar muchas veces de esta forma: ¿cómo puede pasarle algo malo si Dios me ama y me cuida? ¿Por qué me pasa algo malo si yo sirvo a Dios? Y cuando nos hacemos estas preguntas, muchas veces ante la prueba nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te ha pasado alguna vez? Mis hermanos, y esta pregunta muchas veces es como un lazo que el enemigo pone delante de nuestro camino, porque esta pregunta ha llevado a muchos creyentes a enfriarse en su fe, a endurecer en su corazón y muchas veces a apartarse de los caminos del Señor. No toda pregunta es sabia, no toda pregunta es válida, porque si hacemos preguntas equivocadas, muchas veces la respuesta que vamos a encontrar detrás de esa pregunta es una respuesta equivocada.
Hay preguntas que nublan nuestros ojos y que nublan nuestra razón y que abren puertas a caer en el lazo del enemigo. Muchas veces ante este pensamiento llegamos a conclusiones equivocadas, del cual nuestro enemigo, el diablo, se aprovecha y llegamos a pensar: Dios se olvidó de mí, Dios ya no me ama, Él ya no me escucha, Dios me ha castigado, Dios me ha desechado. Mi hermano, estos son trampas que el enemigo pone como lazo delante de tu camino. El Señor te ama, el Señor te libra, el Señor te cuida, y más allá, aunque tengas que sufrir las circunstancias de la enfermedad, las circunstancias complicadas de la vida, el amor de Dios nunca, nunca se apartará de tu lado. Más allá de que uno corra en riesgo su vida o no, y más allá de que la oración de uno sea contestada de la forma que uno espera o no, el amor de Dios nunca se aparta de tu vida. Él es el libertador, es el que te libra del lazo del cazador. También nos dice que Él nos librará de pestes y enfermedades. En el versículo 3 nos habla de la peste destructora. En el versículo 5 habla del terror nocturno. En el versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Estos peligros están ocultos, no se ven. Estos peligros uno no los espera porque vienen en las sombras. Están allí, pero no hay forma de prevenirlos porque no están a nuestra vista y muchas veces nos toman desprevenidos. Y realmente en estos días, hermanos, especialmente en los días que estuve internado, vinieron a la cabeza estos versículos y continuamente estaban en mi mente, ¿no? Aunque es bueno, no estamos hablando de una pestilencia que anda en la oscuridad, pero podríamos decir una enfermedad que estaba en la oscuridad, ¿no? Y realmente fueron muy significativos para mí estos versículos, porque bueno, el Señor me protegió de un tema de salud que estaba totalmente velado. Ustedes quizá hace algunos domingos atrás, o de los últimos domingos que prediqué, pudieron ver que me faltaba el aire. O sea, bueno, no quizá estaba hablando un poquitito más rápido que el día de hoy, ese otro domingo, pero como que me faltaba el aire para terminar la frase, y así venía yo hace varios días. Y un determinado momento, cargando unas cajas en la camioneta de una donación que se hizo de ropa para la iglesia, sentí que el corazón me empezó a andar a 1000, ¿no? Y sentí inmediatamente que me faltaba el aire y que me costaba respirar. Bueno, inmediatamente paré, me senté, a los minutos comencé a recuperar el ritmo cardíaco normal y bueno, la sensación de falta de aire se me fue yendo, pero fue un momento que en ese momento me asusté. ¿Qué está pasando? Fui al médico, cardiólogo, a 2 cardiólogos diferentes, con diferencia un día uno del otro. No tenés nada, hacé ejercicio, empecé a hacer bicicleta, esto, lo otro. Me mandaron exámenes, sí, también me los hice, que no aparecieron nada de lo que tenía, o sea que eso estaba oculto. Era una situación que había quedado allí, que ni los propios especialistas se habían dado cuenta,
y por la provisión de Dios yo tenía que hacer un examen que cada 6 meses me lo hago, y en ese examen salió que tenía un trombo pulmonar, una tromboembolio pulmonar, o sea, un coágulo había tapado arterias pulmonares, ¿no?, que me estaban impidiendo la respiración, y a raíz de eso se descubre una trombosis en la pierna a nivel profundo, ¿no?, que seguramente causó los coágulos, ¿no? Pero uno cuando piensa en eso y sabe la gravedad de ese problema, porque tal situación podría haber provocado un infarto, podría haber provocado un ACV, podría haber provocado cualquier tipo de problema que estaba oculto. Yo por casi un mes estuve conviviendo con esa situación sin la medicación adecuada, ¿no? Entonces uno ve cómo Dios está presente, cómo Dios muchas veces nos cuida sin darnos cuenta, como a veces nos levantamos, salimos a la calle y no estamos pendientes de nuestro cuidado, pero entendemos por la fe que Dios nos guarda, nos cuida, que Él está presente y que nuestra vida está en las manos de Él. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿no?, ¿podemos ver ese cuidado de Dios? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de cosas que ni esperabas? Cuando diste ese paso a la calle y pasó el auto y quedaste así. El Señor nos guarda, mis hermanos. El Señor nos cuida. El Señor es poderoso. Tal vez la pregunta no sea ¿por qué me pasa esto a mí? Y tal vez la pregunta más sabia que nos podamos hacer es ¿por qué no a mí? El Señor nos ha prometido inmunidad del sufrimiento. Y eso es algo que tenemos que tener presente aún al leer este salmo que habla de protección. Y más que sea una garantía de inmunidad, este salmo para protección es testimonial. El que escribió este salmo lo puede decir porque lo vivió. Pero no es una declaración de inmunidad para el creyente de que no va a sufrir. Porque si este salmo fuera una declaración de inmunidad del creyente del sufrimiento, tendríamos que apartar este salmo de toda la Biblia. Porque la Biblia es clara y nos muestra una perspectiva correcta del sufrimiento. La Biblia no intenta negarlo, no intenta taparlo, ni minimizarlo, sino lo muestra tal cual es y nos muestra la situación nuestra en medio de este mundo tal cual es. Nuestra vida es pasible de sufrimiento y si bien que lo sabremos, algunos más que otros, Dios no nos ha prometido inmunizarnos del dolor o de que no pasemos por circunstancias difíciles, pero sí hay abundante promesa en la palabra de Dios y abundante evidencia bíblica que nos dice que Él en el medio de las circunstancias difíciles va a estar con nosotros, que en medio de la prueba Él va a estar, que Él nos va a dar la fuerza para pasar la prueba y que no nos va a dejar de fallecer en medio de ella. Cuando miramos la Biblia esto es muy claro. Podemos ver o leer el libro de Job y nos vamos a dar cuenta de ello al instante. La misma vida de Jesús.
nos muestra a las claras que Él tuvo que enfrentar el sufrimiento por amor a nosotros. Y eso no hizo nula las palabras de este salmo de la protección divina. Ni tampoco fueron nulas las palabras de este salmo pensando en la vida de todos los apóstoles que entregaron su vida y todos ellos fueron martirizados por la causa de Cristo. Y cada uno de ellos podríamos decir que fueron hombres que vivieron al abrigo del Altísimo y moraron bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso no les eximió de sufrir y aún entregar su vida por la causa de Cristo. Mi hermano, uno de los peligros más grandes del Evangelio en el mundo occidental hoy son los pensamientos y teologías que excluyen al sufrimiento de la vida cristiana, que se ofrecen como paquetes de inmunidad ante el sufrimiento. Algunos lo ponen tan grande en sus marquesinas que ofenden al Evangelio. No estoy haciendo una apología del sufrimiento, pero cuando se pone pare de sufrir, está hablando de un evangelio falso. Porque en ningún momento la palabra de Dios nos promete, como decía, ser inmunes al sufrimiento. De hecho, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando se levantan teologías que hablan de la prosperidad, del bienestar, sacando de lado o atribuyendo al sufrimiento una consecuencia sobre pecado, ¿no? Porque bueno, estas teologías modernas, pseudoevangélicas, dicen, bueno, el que sufre y el que le va mal es porque está en pecado. Esto no solo es tremendamente antibíblico, sino que es tan nocivo que tiene el potencial de contaminar el mensaje del Evangelio a tal punto de hacerlo irrelevante. Mis hermanos, en el Evangelio de Cristo estamos conscientes del sufrimiento. Y como les decíamos, el Señor no nos promete eximirnos de pasar por momentos difíciles, pero sí Él promete estar con nosotros. Y como decía, desde el versículo 1 esta perspectiva se proyecta y se proyecta hacia adelante y se proyecta a la eternidad misma. El apóstol Pablo en Romanos 8:18 decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Mis hermanos, nosotros vamos caminando por la vida conviviendo con los sufrimientos de salud, de trabajo, de situaciones familiares en las cuales muchas veces sufrimos. Pero cada una de esas aflicciones no se comparan con la esperanza de la gloria venidera y de esa esperanza que tenemos en Cristo. Porque algún día, mis hermanos, este cuerpo se va a destruir, se va a degradar. El tiempo no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero nuestra esperanza está puesta en ese cielo nuevo, esa tierra nueva y ese cuerpo glorificado que el Señor dará a cada uno de los que creen en Él. Y esa es nuestra esperanza y de esa manera vivimos.
Y de esa manera creemos en ese Señor que nos protegerá del mal. Y podemos afirmar como Job en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, ante tu palabra en esta mañana no tenemos más que palabra de agradecimiento al entender que tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, el Dios del pacto, de las promesas, Señor. Entendemos que tú eres ese Dios que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, las cuales están todas abiertas delante de ti, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas, el soberano sobre ellas. Padre, y ante las circunstancias difíciles que pasamos, de las cuales tú nos has librado, te agradecemos, Señor. Y nos faltan palabras aún en nuestro idioma para decirte cuánto te agradecemos, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor y soberano, que nuestra vida está en tus manos, que por tu llaga, Señor Jesús, hemos sido curados. Y Padre, pedimos, Señor, que estés obrando en nuestras vidas de tal manera que podamos vivir en esta relación que describíamos al principio, Señor. Esta relación personal de amor contigo, donde podamos sentir que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor por su palabra y a nuestro pastor por traerla en esta mañana. Hoy es último domingo del mes, como hacemos habitualmente todos los meses. Queremos celebrar con los hermanos que han cumplido años en el transcurso del mes de agosto, cantarles y que nuestro pastor pueda estar orando por ellos. Así que si cumpliste en este mes de agosto, desde el primero hasta podés cumplir hasta el último, te invito a que pases. ¿Qué pasa está pasando? Recuerdo al hermano Milton, adelante. ¿Sí? Sí, usted sí, adelante. Todos los que cumplieron en agosto, si son tan amables, puedan estar pasando, no tengan vergüenza, que los hermanos nos canten y oren por nosotros, es muy lindo como hermanos en Cristo. Recordamos al hermano Ernesto dos Santos también, que ha cumplido años en este mes, tan querido hermano, así que también tengámoslo en cuenta cuando estemos cantando. Deseo
Vamos a orar pidiendo una bendición sobre la vida de los hermanos. Padre, es con mucha alegría en esta mañana que estamos orando, pidiendo la bendición sobre cada uno de los hermanos que han cumplido años en este mes. Reconociendo, Padre, que tú has sido fiel, que tú has estado, Señor, que tu cuidado está presente sobre nuestras vidas y sobre la vida de ellos de una forma particular. Padre, y como iglesia queremos pedirte que les bendigas su salud, bendigas, Padre, sus proyectos, bendiga, Padre, lo que hacen con sus manos, Señor. Sobre todo, Padre, que les bendigas con crecimiento espiritual, que cada día puedan parecerse más a tu Hijo Jesús, Señor. Bendecirle en los ministerios, Padre, que cada uno de ellos pueda estar siendo bendecido también al poder estar dedicando su vida para ti, Señor. Bendecirle en todas sus labores y sobre todo pedimos que tu cuidado, tu presencia les está acompañando en cada momento de su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Tenemos algunos anuncios, hermanos. El próximo domingo, 1 de septiembre, luego del culto, las hermanas van a tener un almuerzo compartido. Las damas de la iglesia van a tener un almuerzo el próximo domingo, enseguida del culto. Aquellas hermanas que quieran aún anotarse, hay que anotarse para que las organizadoras tengan noción de cuántas van a estar, ¿verdad? En cuanto a lo que hay para preparar para comer y demás. Pueden hablar con Paola, con Carla Salazar o con Marisela. ¿Estamos bien? Próximo domingo, después del culto, las damas tienen un almuerzo compartido. Recordamos que los abuelos se siguen reuniendo los martes a las 14:30 horas, el Club de Abuelos de la Iglesia, con una actividad muy linda.